Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué gusto tenerlos por aquí hoy. Espero que estén pasando un día increíble y que estén listos para un vídeo lleno de emociones, chismecito, y por supuesto, mucho cariño por uno de los dúos más icónicos que hemos tenido el placer de ver, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Si son fans de las series turcas, especialmente de Love is in the Air, o Sen Kalkam, como se conoce en turco, entonces saben de qué estoy hablando. Kerem y Hande. Esa química innegable, esa chispa que saltó de la pantalla y nos conquistó a todos. Bueno, hoy vamos a revivir un momento muy especial, un momento que, lamentablemente, muchos de ustedes quizás se perdieron. El título lo dice todo: adiós emocionante Kerem y Hande en el aeropuerto, te perdiste esta despedida. Sí amigos, hoy vamos a sumergirnos en ese adiós, en esa despedida que muchos no pudieron presenciar en directo, pero que gracias a las cámaras de los paparazzi y a la magia del internet podemos revivir juntos. Vamos a analizar cada detalle, cada mirada, cada gesto que nos dejó esta emotiva escena. Prepárense para un viaje al pasado, un viaje a ese momento agridulce donde la realidad y la ficción se mezclaron, donde la tristeza de una despedida se combinó con la esperanza de un futuro, ¿quién sabe? Así que pónganse cómodos, preparen sus palomitas y sumérjanse en este vídeo conmigo. Antes de empezar, quiero hacer un pequeño recordatorio. Si eres nuevo por aquí, considera suscribirte al canal. No te vas a arrepentir. Aquí encontrarás contenido exclusivo sobre tus series turcas favoritas, análisis, chismes y mucha emoción. Activa la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos y ser el primero en enterarte de todas las novedades. Y ahora sí, sin más preámbulos, comencemos. Así que hablemos de ese día en el aeropuerto, ese día que marcó un antes y un después para muchos fans. Después de meses de rumores, de especulaciones, de fotos robadas, llegó el momento. Kerem Bürsin y Hande Erçel, la pareja más querida de la televisión turca, estaban a punto de separarse. Pero no me refiero al final de Love is in the Air, sino a la separación que sucedió en la vida real. Todo esto ocurrió a finales de 2022, si mal no recuerdo. El otoño de 2022 para ser exactos. Los medios de comunicación turcos, siempre al acecho de una buena historia, informaron que la relación entre Kerem y Hande había llegado a su fin. Y como era de esperarse, el revuelo fue monumental. Las redes sociales explotaron, los foros de discusión se llenaron de mensajes, y todos nos preguntábamos ¿qué pasó? ¿Por qué? ¿Cómo pudo acabar algo que parecía tan perfecto? Recuerdo claramente la conmoción. Twitter y Instagram ardían con comentarios de fans de todo el mundo. La noticia se propagó como la pólvora, generando una ola de tristeza y desconcierto. Había un sentimiento generalizado de incredulidad. Después de todo, Kerem y Hande se habían convertido en la pareja de ensueño para muchos. Su romance en pantalla se había trasladado a la vida real, alimentando la esperanza de un cuento de hadas. Verlo terminar de repente fue un golpe duro. Pero como suele suceder en estos casos, los detalles concretos nunca fueron revelados. Las razones de la separación se mantuvieron en privado, y tanto Kerem como Hande optaron por no hacer comentarios al respecto. El hermetismo fue la tónica. Ninguno de los dos emitió comunicados oficiales, ni concedió entrevistas que arrojasen luz sobre lo sucedido. Esta decisión, aunque comprensible desde su perspectiva, solo alimentó la curiosidad y la especulación. Sin embargo, eso no impidió que la gente siguiera hablando, especulando y analizando cada gesto, cada mirada, cada publicación en redes sociales. Los foros y las páginas de fans se convirtieron en verdaderos hervideros de teorías. Se analizaban minuciosamente cada like, cada unfollow, cada fotografía que se compartía. Se buscaban pistas en los mensajes subliminales, en las canciones que publicaban en sus historias de Instagram, en los looks que elegían. Y fue precisamente en medio de toda esta incertidumbre, cuando llegó el día del aeropuerto. La noticia de la separación ya era oficial, y Hande se disponía a viajar. El destino exacto del viaje también se convirtió en objeto de debate. ¿Era un viaje de trabajo? ¿Un viaje para despejarse? ¿O simplemente un viaje para alejarse del foco mediático? Y adivinen quién estuvo allí. Kerem. Las fotos y los vídeos de ese momento se hicieron virales en cuestión de horas. Los medios turcos, como ya he mencionado, no tardaron en hacerse eco de la noticia. Las imágenes se difundieron rápidamente por internet, llegando a fans de todo el mundo.
Vimos a Kerem acompañando a Ande hasta el aeropuerto compartiendo un último abrazo, y despidiéndose de ella con una mezcla de emociones que solo ellos podían entender. El impacto fue inmediato. La emotividad de la escena, capturada por los paparazzi, fue palpable. La imagen de dos personas que a pesar de su separación, demostraban respeto y cariño mutuo, caló hondo en el corazón de sus seguidores. Analicemos un poco las imágenes. En ellas podemos ver a Kerem, con una gorra y gafas oscuras, intentando pasar desapercibido. Pero, claro, era Kerem Bürsin. Imposible no reconocerlo. Su porte, su altura, su mirada y todo lo delataba. A pesar de los intentos por ocultarse, su presencia irradiaba una energía inconfundible. Ande, por su parte, lucía un look casual, pero elegante como siempre. Un abrigo largo, unos vaqueros, un bolso de diseño. Un estilo que ya era marca de la casa. Su rostro reflejaba una mezcla de tristeza y serenidad. Los ojos, sin duda, eran los que más hablaban. En ellos se podía leer una profunda melancolía, pero también una fortaleza interna admirable. Las fotos muestran un momento íntimo lleno de complicidad. Vemos a Kerem susurrándole algo al oído a Ande, un gesto que nos hace preguntarnos qué palabras se dijeron en ese momento. Un último consejo. ¿Un último te quiero? ¿Un simple cuídate? Nunca lo sabremos con certeza. La especulación, por supuesto, no se hizo esperar. Los fans crearon sus propias teorías sobre el contenido de esa conversación. Unos apostaban por un mensaje de apoyo, otros por una promesa de amistad, y algunos, incluso, por un intento de reconciliación. Luego, el abrazo. Un abrazo largo, intenso, lleno de sentimiento. Un abrazo que hablaba más que 1000 palabras. Un abrazo que decía adiós, pero también un abrazo que quizá escondía un hasta pronto. La duración del abrazo, la forma en que se abrazaban, la mirada que intercambiaron, todo transmitía una conexión profunda, un vínculo que iba más allá de la mera amistad. La imagen del abrazo se convirtió en un símbolo. Un símbolo de respeto, de cariño, de madurez. Un abrazo que demostraba que a pesar de todo, el amor, en sus diferentes formas, puede perdurar. Es importante recordar que aunque el final de su relación en la vida real haya dolido, hay que respetar sus decisiones. Y aunque a veces nos cueste aceptar que las cosas no siempre son como queremos, es importante recordar que son personas reales, con sentimientos y decisiones que van más allá de lo que vemos en la pantalla. Este es el poder de las series turcas, ¿verdad? Logran crearnos una conexión tan fuerte con sus personajes, que a veces nos cuesta separar la ficción de la realidad. Creemos que si los amamos en la pantalla, esa relación debe existir en la vida real. Pero, no siempre es así. Es normal que nos sintamos identificados con las historias que nos cuentan, que nos emocionemos con sus logros y que suframos con sus penas. Las series turcas, con sus tramas apasionadas, sus personajes carismáticos y sus paisajes espectaculares, tienen la capacidad de atraparnos y de hacernos sentir parte de sus mundos. Pero a pesar de la cercanía que sentimos, es fundamental recordar que se trata de ficción. Los actores, aunque interpreten personajes que nos enamoran, son personas con vidas privadas, con sus propios problemas, sus propias alegrías y sus propias decisiones. A pesar de todo, ese momento en el aeropuerto nos demostró algo muy importante, que Kerem y Ande, aunque ya no estuvieran juntos como pareja, se seguían queriendo y respetando. Y eso, amigos, es algo muy valioso. Demostraron que la madurez y el respeto pueden prevalecer incluso en los momentos más difíciles. Ahora, quiero compartir con ustedes algunos de los detalles más interesantes que salieron a la luz en ese momento. Uno de ellos es la reacción de los fans. Las redes sociales se inundaron de mensajes de apoyo, de tristeza y de esperanza. Muchos fans expresaron su cariño por la pareja y lamentaron su separación, pero también mostraron su respeto por la decisión de ambos. Los mensajes eran diversos. Algunos expresaban su tristeza por la ruptura, otros manifestaban su esperanza de una posible reconciliación, y muchos simplemente les deseaban lo mejor a ambos. La gran mayoría de los fans, en lugar de lanzar críticas o juicios, optaron por mostrar su apoyo incondicional. Otro detalle interesante es la actitud de los medios de comunicación. Los paparazzi, como era de esperar, no se perdieron ni un solo detalle. Las fotos y los vídeos del encuentro en el aeropuerto se vendieron a varios medios, y se convirtieron en la noticia del momento.
Pero a pesar del morbo en general, los medios respetaron la privacidad de la pareja. Es cierto que los medios turcos a veces pueden ser sensacionalistas. Pero en esta ocasión, la mayoría de los medios optaron por un enfoque respetuoso. Se limitaron a informar sobre el encuentro sin profundizar en detalles íntimos ni hacer especulaciones gratuitas. La discreción fue la tónica general. Finalmente no podemos olvidar el legado que Kerem y Hande dejaron en la televisión turca. Lofis in the Air fue un éxito rotundo, gracias en gran medida a la química entre los dos protagonistas. Su historia de amor, sus peleas, sus reconciliaciones. Todo eso nos cautivó y nos hizo soñar. La serie, que combinaba comedia romántica con drama y momentos emotivos, se convirtió en un fenómeno global. La conexión entre Eda y Serkan, los personajes interpretados por Hande y Kerem, traspasó la pantalla. Los fans se enamoraron de su historia de amor, de su complicidad, de sus idas y venidas. Incluso después de la separación, la serie siguió siendo un éxito, y el cariño del público por la pareja se mantuvo intacto. Lofis in the Air sigue siendo una de las series turcas más queridas y recordadas, y el impacto de Kerem y Hande en la industria televisiva es innegable. Y ahora quiero compartir con ustedes mi opinión personal sobre este tema. Creo que ese día en el aeropuerto fue un momento muy emotivo, pero también un momento de madurez y respeto. Kerem y Hande nos demostraron que aunque una relación llegue a su fin, el cariño y el respeto pueden permanecer. La forma en que gestionaron su separación, la discreción con la que manejaron la situación, y la emotividad que demostraron en el aeropuerto, son un ejemplo de cómo se pueden afrontar las rupturas sentimentales con dignidad y respeto. Es importante recordar que, como dije antes, no sabemos las razones exactas de su separación. Y aunque nos gustaría saberlo, debemos respetar su privacidad. Lo importante es que ambos son felices y que han seguido adelante con sus vidas. Kerem ha continuado su carrera como actor, participando en nuevos proyectos y cosechando éxitos. Su trabajo en Lofis in the Air le abrió las puertas a proyectos internacionales, consolidando su carrera. Sigue siendo un actor muy demandado y querido por el público. Hande, por su parte, también ha seguido trabajando, y sigue siendo una de las actrices más queridas de Turquía. Su carrera ha seguido en ascenso y su popularidad no ha hecho más que crecer. Ha participado en nuevos proyectos televisivos y cinematográficos, demostrando su talento y versatilidad. Así que, amigos, aunque nos duela, debemos aceptar que las cosas cambian, y que el amor, a veces, también cambia de forma. Lo importante es recordar los buenos momentos y agradecer a Kerem y Hande por habernos regalado una historia de amor inolvidable. La historia de Kerem y Hande, tanto en la pantalla como en la vida real, nos deja una valiosa lección, que el amor, aunque termine, puede dejar un legado de cariño y respeto. Y que a veces el final de una historia puede ser el comienzo de una nueva etapa, llena de oportunidades y crecimiento personal. Ahora, me gustaría saber tu opinión. ¿Qué piensas de este momento en el aeropuerto? ¿Te emocionaste al verlo? ¿Crees que algún día podrían volver a estar juntos? ¿Qué te gustaría que hubieran hecho de diferente? Déjamelo saber en los comentarios. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y para terminar, quiero agradecerles por haber visto este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado y que hayan revivido conmigo este momento tan especial. Recuerden que en este canal siempre encontrarán contenido exclusivo sobre sus series turcas favoritas, así que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Y por supuesto, no olviden dejar su like si les gustó este vídeo, compártanlo con sus amigos y familiares para que también puedan disfrutarlo, y por supuesto, suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Muchísimas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme. Y hasta pronto. Adiós.